Nos acercamos aquí al cuartel de bomberos voluntarios de Vialet Macé para tomar contacto con gente que ha estado trabajando allí en este incendio que todavía persiste ya después de 16 días aquí en la zona de Punilla, la zona de Cruz del Eje, donde está ahora en este momento centrado todo el esfuerzo para poder extinguir. Recién tomábamos nota de 38 kilómetros de frente, un incendio de consideración, pero con particularidades que necesitamos ir conociendo, ir desmenuzando, y quién mejor que ustedes, a quien agradecemos que estén con nosotros. Comisario Sergio Capdevila, el jefe de cuartel de bomberos de Vialet, y el subcomisario Marcelo Gómez, subjefe de este cuartel. Sergio, se habla como que es uno de los incendios más importantes que ha tenido la provincia de Córdoba hasta este momento. Sí, mira, este incendio que nosotros está denominado como incendio de la cumbre, que en realidad, como vos decías, arrancó en la cumbre y trabajó en buena parte del departamento de Punilla y ahora está en el departamento de Cruz del Eje. Junto con el de Alpa Corral y el de Ischín, que fue un mes atrás, son los más grandes que ha tenido la provincia, digamos, en los últimos años. Y las estadísticas, por desgracia, nos están mostrando eso, ¿no? ¿Esto lo medimos por la cantidad de hectáreas consumidas y por el tiempo que demanda su extinción? Normalmente las estadísticas lo miden por la básica que se toma es la cantidad de hectáreas consumidas. Es uno de los primeros parámetros. Y en este caso, nosotros le aportamos la cantidad de días de trabajo que tiene, ¿no? Porque en el medio, que ya gracias a Dios se ha extinguido, el que salió de Carlos Paz, el incendio que se generó en Carlos Paz, en Sol y Río, y que pasó el observatorio y llegó hasta Altagracia. Ese, gracias a Dios, está declarado extinguido en este momento, pero digamos, fue simultáneo casi los 3 o 4 incendios que hemos tenido y han sumado muchísimas hectáreas. Cuando hablamos de este trabajo que han hecho ustedes, ¿hay alguna cuestión que requiere atención, análisis, como para hacer escuela y tratar de mejorar algunas cuestiones para a futuro? Sí, cada incendio, después de cada incendio, de cada etapa, de cada vez que se plantea en el análisis una estrategia, que normalmente se va haciendo día a día o de acuerdo a la ventana de oportunidad que tenemos, se plantea después un debriefing para ver qué salió mal y qué corregimos. Obviamente que después de todos estos incendios grandes, además hemos tenido reuniones periódicas, hay cuestiones para mejorar muchísimas, para corregir otras, y hay otras que han salido, gracias a Dios, muy bien. Marcelo, ¿cuál es la función específica tuya dentro de la institución? Es generar todos aquellos informes que nos pueden llegar a servir para el análisis pre y post incendio. Y durante el incendio, ustedes hacen análisis de información meteorológica, de cuestiones que hacen a los vientos, todo lo que se pueda aplicar, digamos, al combate contra las llamas. Claro, exactamente. Se hace, por ejemplo, bueno, el día, te voy a hablar más o menos, el día martes, o sea que fue uno de los días más complicados, que tuvimos un viento norte muy fuerte. En el incendio de la cumbre, bueno, prácticamente los aviones, o sea, no prácticamente, estuvieron mucho tiempo sin poder despegar porque el viento era, teníamos cerca de ráfagas de 80 km por hora en lo que era la cumbre. O sea, imagínate lo que era el fuego en ese momento. Al finalizar la tarde, faltaban unas 2 horas aproximadamente de luz, pueden despegar los aviones y empiezan a aplicar en los diferentes lugares donde estaban las frentes de fuego. Excelentísimo, picudo TKS. Buenísimo, voy a buscar más agua. Denle una imagen y después buscar más agua. Ok. Vale decir entonces que cuando planifican la acción, las acciones a llevar adelante contra el fuego, es de importancia suprema saber y tener conocimiento de la meteorología, de cómo está y cómo incide la meteorología sobre el fuego, ¿no? Totalmente. Eso, por ejemplo, cuando se desarrolla un incendio de interfaz de magnitud bastante importante en lo que fue la zona del Pato, aproximadamente a las
7 de la tarde, bueno, yo estaba en ese sector y a través de comunicación, por mensaje de texto o por teléfono directamente, yo pido que me pasen algunos gráficos de lo que iba a ser la meteorología de ese momento. Y en base a eso, vos vas haciendo, digamos, un análisis rápido, porque ahí no tenés mucho tiempo para hacer un análisis en mesa, y medianamente sabes la cantidad de bomberos que tenés que seguir pidiendo, para dónde te va a ir el fuego, más o menos para qué sector, y hasta dónde lo podés llegar a frenar. O sea, por eso es importante la meteorología en todo momento, ¿sí? Sergio, ¿por qué se demoró tanto para controlar, digamos, medianamente este incendio cuando arrancó allí en la cumbre? Mira, Marcelo te explicaba recién de algunos datos a tener en cuenta, ¿no? Hemos hablado otras veces del tema de la capacidad de extinción. Es decir, nosotros como ser humano tenemos o podemos trabajar en ciertas condiciones y se empieza a hablar no solamente en Córdoba, sino normativas internacionales de capacidad de extinción. Es decir, cuando las llamas superan determinada altura, más allá de 4 metros, la energía que libera ese combustible, que normalmente eso ocurre cuando estamos hablando de montes cerrados, pinares, tipo de combustible, es decir, tipo de flora que se quema, que genera mucha temperatura, y la velocidad de avance de las llamas, cuando supera ciertos parámetros, se habla de que está fuera de capacidad de extinción. ¡Dale, dale, 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 dale! Entonces, ¿qué pasa? Hay sectores, no todo el incendio, por eso es que había lugares que se podía apagar, donde la gente de análisis determinaba qué sectores eran fáciles de poder trabajar y aquellos donde superaba la capacidad de extinción. Donde superaba la capacidad de extinción, lo que se hacía era evacuar y cubrir la parte de viviendas. Entonces, esto llevó a que el incendio se fuera complicando, porque esos sectores, te daba el ejemplo de que ocurrió varias veces, de viento de 80 km por hora. El avión no puede volar, pero el incendio corre muy rápido. Entonces, eso que te genera que el dispositivo que vos habías armado deba correrse y deba moverse, entonces te lleva tiempo. Y bueno, esa parte que está fuera de extinción, normalmente se deja correr, no hay forma de hacerlo. Bueno, nos vamos porque viene al palo. La cana no nos deja quedar. Ya mojamos lo que pudimos de la casa y dejamos todos los tanques abiertos. Hemos dado muchas veces ejemplo, hay que mal compararse, pero le pasa por ejemplo a los americanos ahora en California. Ellos están teniendo casi 3.000 bomberos en la línea de fuego, casi 500 medios aéreos entre helicóptero y avión, y no lo pueden parar, porque está fuera de capacidad de extinción. Hay sectores, hay flancos, hay momentos que algunas partes están fuera de la capacidad de extinción. Eso genera que no se pueda detener ni contenerlo rápidamente. Aparte de todo esto, o sea, a esa capacidad de extinción hay que sumarle todo lo anterior que viene, más de 200 días de sequía, sectores donde hace mucho que no se quema. Yo la otra vez hablaba con vos de la paradoja de la extinción. Somos tan buenos extinguiendo que de repente hay sectores que no se queman, que no dejamos que se quemen, porque somos buenos extinguiendo. Entonces, cuando toman esos sectores que hace 10, 15, 20 años que no se queman, no los podemos parar. El combustible es tanto que quedan fuera de capacidad de extinción. Entonces, eso es lo que ocurre ahora. Esa paradoja de la extinción ya lo están viendo otros países, Estados Unidos, España, Portugal, que son en Europa los que manejan el tema de diseños forestales, ya han comenzado hace tiempo lo que se llaman quemas prescriptas. Identifican sectores donde ocurre esto en determinados momentos del año, con determinadas condiciones meteorológicas, queman. Entonces queman el combustible más fino, que es el más complicado. Más fino, estamos hablando de, nosotros llamamos la paja brava, a la rama más finita, que es la que quema más rápido. Queman ese tipo de combustible, ¿sí? No queman el árbol, porque nos da por las condiciones de un momento, pero eso es que hace que baje muchísimo la carga de combustible.
Eso, digamos, nosotros ya lo estamos viendo junto con el gobierno provincial. Incluso hay un par que están ellos trabajando, la gente de análisis determina cuáles son las zonas más complicadas y lo que hacen es a los productores rurales del lugar, digamos, en ese caso intervienen varias agencias, le proveen de animales o le colaboran con los animales, entonces lo usan de sector de pastoreo, de cabra, de oveja, de vacuno. Entonces eso hace que en vez de hacer una quema prescripta, bajan el combustible con los animales. Eso, digamos, ya que en Córdoba ya hay gente que se está trabajando por parte de Federación, por parte del gobierno provincial, junto con el INTA, junto con productores, digamos, sobre todo del lado de Tras la Sierra, ya se está comenzando a ver cómo se le puede encontrar a una forma de esa, para bajar esa carga de combustible. Repasando un poquito, entonces, cuando vos hablás de la capacidad de extinción que tienen esos incendios, quiere decir que por más recursos que pongas, es imposible poder detenerlo. Es así, ya. Te vuelvo a repetir, el tema de ejemplos que damos de Australia, de Estados Unidos, de Canadá, es decir, que son países que están en la punta, que hay incendios forestales, recursos, supertanques, superaviones, no lo pueden extinguir, porque está superando esa capacidad. En el caso nuestro, no era todo el incendio, sino que sectores. Entonces había sectores que dependían del horario del día, las condiciones, etcétera, y hay sectores que quedaban fuera de capacidad de extinción. ¿Esto tiene que ver con la fase de los incendios, o sea, la fase 6 o lo que se conoce como...? Exactamente, lo que hablábamos la otra vez, es decir, las distintas generaciones de incendios. Nosotros estamos ya en la quinta generación de incendios, que son incendios grandes simultáneos. Por ejemplo, en Provincia de Córdoba yo te hablé de 3 o 4 focos grandes en un momento, pero si lo llevamos a Argentina tenía 11 provincias. Es decir, cuando se generan múltiples focos de gran tamaño, es una complicación para todo el sistema, ¿no? Para todo el sistema de extinción. Estamos hablando ahora de Córdoba, pero estamos hablando a nivel, en este caso, país. Sergio, recién mencionabas el tema de los pastoreos y todo lo demás. En este análisis que se hace, tiene mucho que ver uno que es el retiro, por ejemplo, de las haciendas, o sea, el pequeño productor se va retirando del campo, ese campo queda sin ser consumido por los animales, y por otro lado el hombre, el ser humano, la gente que viene a vivir en las sierras, que también genera de alguna manera cambios, ¿no? Porque construye su casa al lado de los árboles, debajo de los árboles, en zonas que por ahí debería haber más control, ¿no? Lo que vos comentás es una historia del incendio forestal, digamos. La primera generación de incendios forestales son del 70, cuando se quemaba el campo, y en realidad no producían tanto daño porque había gente, había animales. La segunda generación, digamos, parte de esa gente, después del 70 se empieza a ir a las ciudades, los incendios son más grandes, los sistemas de extinción son mayores. Después de eso, cada vez son mayores la cantidad de incendios, los sistemas de extinción emplean ya todos los medios aéreos, y después se empieza a generar al revés, que es lo que nos está sucediendo acá, es decir, la gente de las grandes ciudades que dice, no, yo me quiero vivir el campo, pero no va a vivir el campo del campo como hacían nuestros abuelos, sino que ellos van y la idea es tener en la casa de la sierra. Si ustedes se dan una vuelta, miran acá, van a ver, mientras más metida esté en el monte, mejor. El tema es que esas viviendas no llevan el trabajo previo de gestionar el bosque, o en este caso el monte, a su alrededor. Entonces es como que mientras más monte yo tenga cerca de mi casa, es mejor. El tema es que a la hora de defender esa vivienda, se complica. Se complica. Entonces, esto que ha ocurrido así, entonces, estas sierras que tenemos acá tenían animales, muchísimas haciendas. Hoy por hoy son 30, 40, 50 vacas que tenemos dando vueltas. Entonces, el combustible sigue creciendo y sigue habiendo mucho combustible disponible. Te pregunto, Marcelo, con esta explicación tan interesante que nos da Sergio, pienso en lo que es la radiación, lo que es el calor, ese calor que va sintiendo delante, ¿no? ¿Qué pasa si una persona no está capacitada y no está con el equipo necesario en una situación determinada cuando te enfrentás a ese fuego? Bueno, eso es lo que muchas veces le decimos, o sea, a los aspirantes nuestros cuando damos clases, el tema del hecho de la importancia del equipo de protección personal que tenemos cada bombero. O
sea, cada bombero forestal tiene abajo de la ropa amarilla o anaranjada que ustedes suelen ver, tenemos otra ropa que por ejemplo puede ser algo de algodón o esta ropa como yo tengo ahora, como él tiene de manga larga. Los borseguíes de seguridad, tenemos guantes, tenemos unas capuchas que nos cubren casi todo el rostro, un casco de incendios forestales y unas antiparras. O sea, yo siempre le digo, de repente yo entiendo que la gente tiene ganas de ir a ayudar y de repente en un incendio, cuando más que todo sobre la zona poblada que le llamamos incendio de interfase, empieza a aparecer todo el vecino que quiere ayudar, que quiere colaborar y vienen de manga corta, de remeras, de ojotas, niños, autos que van a querer ayudar o a sacar fotos. Y de repente llega un momento en que es tanto el calor, por la radiación, como vos mismo lo dijiste, en que, por ejemplo, en una distancia de 5 o 6 metros, comienza a combustionar un árbol o el pasto sin que la llama lo toque. O sea, quiere decir que es tanto el calor que irradió esa llama que hizo que se prendiera fuego. Y nosotros estamos en el medio, con las autobombas y con el equipo de protección. Y de repente, si vos tenés una persona que no tiene ese equipo de protección, y lo más probable es que va a empezar a sentir muchísimo el calor, se va a deshidratar mucho más rápido. Digamos, al no tener una protección facial, el humo te cegó, no sabes para dónde ir y tenés la peligrosidad de cuando el humo es tal, no se ve nada, absolutamente nada. Las mismas autobombas que van y vienen tienen que ir con la sirena puesta, no porque sí, es porque a veces la gente está parada en la calle y no se ven. Vos escuchás la sirena pero no sabés dónde estás. Entonces nosotros siempre le pedimos a la gente que se aleje un poco de ese sector. O sea, si quiere colaborar, perfecto, colabora, pero hay otras formas de colaborar, o sea, no directamente al lado del fuego. ¿Por qué? Porque es muy peligroso para la salud, obviamente, y además no es solo que te podés quemar, sino que el aire es tan caliente que te empieza a quemar las vías aéreas superiores. Esta cuestión del humo también afecta muchas veces a las acciones de los aviones, ¿no? Porque totalmente. Se ha dado situaciones que tienen que atacar por la cola, por ejemplo, del incendio, totalmente. Porque el humo le quita visibilidad. Sí, totalmente. Bueno, acá lo hemos visto, por ejemplo, cuando se incendia, que teníamos el incendio del norte, en la zona de Capilla del Monte, se inicia un incendio, se produce un incendio en el sector del Pan de Azúcar, la sierra acá arriba. En ese momento era tal el humo, pero no del Pan de Azúcar, sino que el humo que se había acumulado por el efecto del viento que teníamos del norte, que los aviones, nosotros no veíamos dónde estaba el fuego, y los aviones no podían operar por eso, o sea, no se veía directamente el fuego y obviamente no podés saber a dónde estás tirando agua. Sergio, atento a todas estas cuestiones que estamos mencionando, ¿pueden variar las condiciones meteorológicas dentro del mismo incendio a consecuencia del mismo incendio? El mismo incendio va generando sus propias condiciones meteorológicas. Va variando, recordemos que esa producción de energía genera vientos propios del sector, hace que el viento general, que a lo mejor nosotros tenemos pronosticado o que nos marque, digamos, los servicios meteorológicos en el sector cambie. Yo hablaba con vos de los incendios de sexta generación, cuando el consumo de combustible es tan alto como ocurrió en Chile, Portugal o Australia, sobre todo en el Chile. En el caso de Chile modificó no solo las condiciones del lugar, ¿no? Porque acá hablamos de aviones, Marcelo te decía lo difícil que es para el piloto poder ubicar el fuego y el viento cambiante que tiene del propio incendio. A lo mejor sale del aeroclub con determinado viento y cuando llega el incendio tiene otro diferente. En el caso de Chile no solo modificó las condiciones propias del incendio en el sector, sino que ese incendio fue tan grande que modificó las condiciones meteorológicas del Pacífico Sur. Es decir, de todo un subcontinente modificó todas las condiciones atmosféricas. Entonces es muy complicado y va generando sus propios vientos, va generando su propia temperatura, normalmente se retroalimenta, los vientos se generan a los fines de retroalimentar el combustible, para que siempre tenga el oxígeno disponible, y eso hace que incluso no solo los aviones, sino el sistema que vos montás para atacarlo, para trabajarlo, tenga que estar pendiente de lo que puede variar. Es decir, yo me posiciono de esta forma porque voy a trabajar y ese jefe de flanco tiene que estar
totalmente pendientes de los cambios de viento para poder correr la gente. Nosotros cuando trabaja una dotación, esa dotación tiene lo que siempre se llama un observador. Es una persona que se ubica en un determinado lugar, por general alto, alejado, que pueda percibir estos cambios. Entonces de esa forma poder avisar a la gente que está en la línea si estamos teniendo un problema, sobre todo de cambio de viento en este caso, ¿no? Porque te rota el humo, porque vos de repente el humo no lo tenés detrás de tuyo, de repente te viene encima. O sea, hay varias cuestiones a considerar y que son necesarias y son muy cambiantes. Y la topografía, por supuesto, ayuda. Por supuesto que el tema de cañadas, mientras más profundas sean las cañadas son más complicadas, por las rotaciones, porque es un venturi que va a tirar el viento hacia el otro sector. Es decir, todo eso, o sea, a ver, todo eso en la mesa, ellos hacen un análisis macro, pero después la gente que va al lugar a trabajar, esas rotaciones que van a trabajar, llevan también una parte de este análisis y hacen in situ. Es decir, en el lugar tienen que determinar qué condiciones van a tener ellos para aplicar la táctica que han decidido. Y eso va variando mucho. Bien, para ir cerrando entonces, por los comentarios que ustedes están haciendo, indudablemente todo esto está basado también en protocolos internacionales que se utilizan para este tipo de combate de incendios, ¿no? Así es, el protocolo ya sea tanto de análisis como de combate. Claro. Todo lo que es la provincia de Córdoba, específicamente es una provincia pionera en todo lo que es incendios forestales. Hace mucho ya que se viene trabajando con estos protocolos. Protocolos de entrenamiento, la ubicación de esa dotación donde está, es decir, permanentemente por radio se están comunicando en qué lugar, envían las coordenadas por GPS, es decir, todo eso se va reflejando en la mesa para tener una noción dónde está ese sector, y siempre son todos basados en protocolos que hoy por hoy son protocolos internacionales. Es decir, las charlas que hemos tenido con la gente de ambiente todo este tiempo, ellos nos están diciendo que desde el año 70 miden los años hidrológicos. Y este es el peor de todos. Y lo que ellos tienen es que no, hasta mediados de diciembre, ojalá que no sea así, no tienen lluvias, o sea, lluvias de importancia. Entonces, ojalá que controlemos este foco, pero no estamos exentos de que mañana, pasado, hoy todos los cuarteles están teniendo salidas de incendios forestales chicos. No va a ser nada raro, por desgracia, que uno de esos chicos se transforme nuevamente en un grano. Este incendio ha visto cosas que hacía mucho que no se veía, por ejemplo, que es un común denominador que hemos visto con varios bomberos, que vos por ahí no te animabas a decirlo hasta que uno le dijo, dice, yo lo vi que pasaba por arriba de las piedras. Entonces dije, bueno, ahí está. Era muy raro, viste, el musgo que se encuentra sobre todo a los gigantes. Este año siempre decía, bueno, llegaba el fuego a las piedras, chao, ahí iba a morir, o así debería haber sido. Este año lo veíamos correr al fuego por ese musgo, o sea, imagínate el estrés hídrico que ha tenido todo lo que es la vegetación, que hasta ese mismo musgo era combustible, y una zona que en teoría el fuego debería haber muerto ahí, iba quemando despacio, y a lo mejor pasaba a otro sector en donde había un bajonal más alto y volvía a prender. O sea, creo que este año ha sido lejos uno de los más problemáticos a nivel sequía que he visto. ¿Algo ibas a agregar con el tema de la paradoja? Lo que se está buscando ahora es tratar de trabajar esos sectores donde no permitimos que se queme, tratar de trabajar la carga de combustible. Bien. Bueno, y ahora será una cuestión, ¿no es cierto?, de que las autoridades de ambiente, justamente para ver cómo empezamos a trabajar todo esto, ¿no? Porque seguro. Me imagino que acá no es solamente una cuestión de la capacitación de los bomberos, sino tenemos que hablar de la prevención y tenemos que hablar de las medidas que se van a ir tomando para que los productores conozcan y podamos tener mayor cantidad de ganado tal vez en las sierras, que la gente no construya la casa donde no tiene que construirla. Yo creo que lo que vos dijiste, la prevención, a ver, el incendio que mejor se apaga y que no se prende. Claro. Entonces, yo creo que la prevención es la parte fundamental, el uso del suelo en las distintas localidades, es decir, no permitir que se avance en determinados sectores sobre el monte, ese monte gestionarlo, porque tampoco es decir, lo libero como reserva y va a ser una bomba de tiempo. Es decir, me parece que este es un trabajo de la comunidad toda, ¿no?
bombero va a hacer la parte de extinción, pero lo ideal es que no se prenda.